8 de julio, muy buenas tardes. Quien les habla es Fernando Casiano, soy docente del curso de Economía acá en la institución. Y esta tarde de hoy vamos a resolver una primera parte de las preguntas correspondientes al área C y al área D. En el caso de la pregunta, en el caso del área C, ya, en el caso del área C y D, las 4 primeras preguntas del área C son prácticamente las mismas a la del D, salvo la quinta que es una pregunta distinta, ¿no? Que habla sobre oferta y demanda. Vamos a empezar por ello. Vamos a empezar por la pregunta número 79 de área C. Dice, para calcular el Producto Bruto Interno se tiene en cuenta la variable exportación e importación, ¿no? Es lo que me está diciendo. Corresponde al método de, a ver, la ecuación donde se encuentra la exportación e importación es la siguiente, ¿no? El PBI está en relación al consumo, ¿sí? El gasto, la inversión bruta, ¿sí? Es la suma de esas 3 variables más la diferencia que va a salir acá justamente de la diferencia de exportaciones con importaciones. ¿Cómo se le llama esto? Se le llamaba balanza comercial, ¿de acuerdo? Comercial. Ya, en este método encontramos esa diferencia, encontramos esas 2 variables que nos están pidiendo. ¿Y cuál es ese método en el cual se expresa esta propiedad? Ese método se llama método de la demanda agregada o, en todo caso, método del gasto agregado. La respuesta a esa pregunta es la letra A, ¿de acuerdo? La respuesta a esa pregunta es la letra A. Eso debido a ser la respuesta que han tenido que marcar. La pregunta 80 es una pregunta sobre el sector público, es una pregunta acerca de el presupuesto general, para ser más exactos. Y en el presupuesto me dice, son principios del presupuesto público. Bueno, los principios han sido trabajados, ¿de acuerdo? Sabes que ahí van a estar principios como cuál. A ver, fíjate, dentro del presupuesto público vamos a encontrar principios como el equilibrio, ¿ya? Donde el presupuesto tiene que, sus ingresos y sus gastos deben de ser iguales, o sea, todo lo que se piensa gastar en un periodo fiscal tiene que estar respaldado por el ingreso. ¿Qué más? Otro de los principios del presupuesto es el de exactitud. Y exactitud significa que hace referencia a que los tiempos o al cronograma que se establece se tiene que cumplir. De ello va a depender también la eficiencia. Si los tiempos son respetados, obviamente o lógicamente se va a realizar una mayor cantidad de actividad y el presupuesto va a poder desarrollar en su totalidad. ¿Qué otro principio está? El principio que recoge, y justamente esa era la pregunta del día de ayer, ¿no? ¿Cuál es el principio? Dice, en donde se recoge todos los pedidos de las diversas entidades del Estado. Ese principio se llama universalidad. ¿Ya? Universalidad. ¿De acuerdo? Ese es uno de los principios. Otro de los principios del presupuesto público es el principio de publicidad. De acuerdo, que tiene que ser dado a conocer en un medio de comunicación oficial, en este caso en el diario El Peruano. Otro de los principios es el de documentación, y cuando me dicen documentación significa que el presupuesto tiene que estar respaldado en objetivos reales, ¿no? Y eso es la documentación. Y un último por acá de los tantos que hay está el principio de claridad. Este principio de claridad me dice que tiene que estar elaborado en conceptos fáciles de poder comprender, porque no olvides que es un documento de conocimiento público. Entonces, si es ello, la clave, equilibrio, exactitud y publicidad. Es 1, 2 y 5. La clave es letra B, a la pregunta número 80 del área C. Perfecto, ahí lo tienes tú. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Esta es la pregunta 81. Me dice, son factores a tener en cuenta en la acuñación de la moneda. ¡Wow! Tú sabes que cuando hablamos de los factores, estamos hablando estamos hablando del conjunto de condiciones, digámoslo así,
que se tomen en cuenta a la hora de fabricar la moneda. Y uno de ellos es la soberanía, ¿no? El derecho que tiene el Estado para elegir el sistema que él más considera necesario. Es una facultad propia del Estado. Otra de las facultades propias del Estado es la facultad de regalía, ¿no? O el factor regalía, que significa el derecho que tiene el Estado para emitir los billetes y las monedas en función a ciertas variables macroeconómicas. ¿Qué más? Está la voluta, ¿sí? La ley y el título, que hace referencia, ¿sí?, a la cantidad de metal fino o precioso que entra en aleación con otros metales. Está el principio de braseaje también, o el factor braseaje, que era el pago, ¿te acuerdas? Era el pago a los trabajadores por participar en la elaboración de la misma, de la moneda. Está el principio o el factor tolerancia, ¿no? Entre tantos otros factores. Por ejemplo, liga, por ejemplo, vamos a encontrar tipo también. Entonces, si yo reviso la pregunta 81, la respuesta va a ser voluta, regalía y soberanía. 3, 4 y 5. Los dos primeros no. Los dos primeros hacen referencia a los valores del dinero. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 3, 4 y 5. La respuesta es letra D. ¿De acuerdo? La respuesta es letra D. ¿Sí? Ahí está. Pregunta número 81. Letra D. 3, 4 y 5. La pregunta 82 habla del tema mercados, ¿de acuerdo? Y me dice, mercado donde existe un solo agente económico en algunos de los dos componentes. Los componentes son, ¿ya? Los componentes son, como tú observas, ¿ya? Es la oferta y la demanda. Y me dice que debe, donde existe un solo agente. Puede ser un oferente, ya, un oferente, ¿sí? Y obviamente muchos demandantes. O también puede ser al revés, un demandante, ya, un demandante. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se va a llamar el mercado? ¿Dónde se va a presentar? Un oferente frente a muchos demandantes o un demandante frente a muchos oferentes. Tú sabes que eso simplemente se va a llamar ¿qué? Eso simplemente se llama monopolio, porque es monopolio ya que hay un solo agente económico, pero ese monopolio es un monopolio unilateral. Ya, unilateral. Profesor, pero cuando hay un demandante no es monopsonio. De repente estarás diciendo, claro, eso es un monopsonio y el monopsonio es un monopolio de la demanda, ¿de acuerdo? Por si acaso, ¿sí? Entonces la respuesta es eso. ¿Qué letra es la respuesta? La respuesta es letra E de examen. ¿De acuerdo, Pancho Julio? Ahí está la pregunta número 82. Lo tienes expresado allí. Pregunta 83. La última del área C. Una pregunta bastante analítica. Me dice, durante el boom en el mercado inmobiliario, el boom, ¿qué me está diciendo? Que es un mercado en donde se está comercializando bastante. Es un mercado donde el consumo es más de repente de lo que se esperaba. Es un mercado donde se ha dado lo que se proyectaba o más de lo que se proyectaba. Entonces me dice, se observa un aumento en el número de viviendas, ¿de acuerdo? Y un aumento de los precios. Gráficamente, ¿qué ocasiona? Gráficamente, eso lo que va a ocasionar es que probablemente haya pasado en el mercado lo siguiente, ¿no? Que hablando de la demanda, no es agregada, le he puesto acá, mira, oferta y demanda de viviendas, lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que la demanda probablemente la que se ha incrementado, ¿sí? La que se ha incrementado, demanda 2, y esto ha generado que haya un nuevo precio y esto que haya una nueva cantidad. ¿De acuerdo? Hay una nueva cantidad. Por eso dice más viviendas, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Me pregunta, gráficamente ocasiona que la demanda se haya desplazado. Pues no, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? A ver, salió muy abajo la curva.
Está bien allí. Vamos a considerarlo acá. Ahí está. La curva de la demanda. Perfecto. Entonces hay un nuevo punto y eso es lo que va a ocasionar, ¿no? Lo que va a ocasionar es esto. De acuerdo, que el precio aumente, las viviendas también, las transacciones, ese boom se siga dando. La respuesta es letra C, me parece que era desplazamiento de la curva de la demanda. Claro que sí. Letra C, ¿sí? Es la clave. Bien, esas han sido las preguntas, ¿sí? Esas han sido las preguntas para el área C. En el área D, hay preguntas, permíteme, por el del área D. Espérate, porque hay preguntas que están iguales. A ver, en el área D tú sabes que hay preguntas bastante idénticas. Está la pregunta 76. Me dice, bueno, eso todavía no es una pregunta idéntica. La pregunta 76, área D. Dice, a la inflación de costos también se le denomina costos. ¿Qué es lo que podría motivar a que los costos cambien? Por ejemplo, vamos a encontrar acá los salarios. Ya, los salarios. ¿Y qué debería pasar con los salarios como para que eleve los costos? Obviamente, los salarios de los trabajadores debería de ¿qué? De crecer. Crecen los salarios, crecen los costos. La producción se reduce y el precio de equilibrio tiende a aumentar. ¿De acuerdo? Se incrementa. Inflación de costos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para esta pregunta? La clave para la pregunta número 76 es letra C. ¿De acuerdo? La clave para la pregunta 76 es letra C. Perfecto, ahí está. 76C, 77, una depreciación de la moneda favorece. Depreciación. ¿Qué es depreciación, profe? Es la pérdida de valor de la moneda nacional. Tú sabes que la moneda nacional y la moneda extranjera son inversamente relacionadas, ¿no es así? Entonces, si a mí me dice depreciación, es porque está cayendo el valor. Y para que ese valor caiga, entonces está sobreentendido que el tipo de cambio, ¿qué? Que el tipo de cambio sea incrementado. Ya, eso es lo que está pasando, ¿sí? Que el dólar vale más, ¿no? Que el dólar cuesta más, el tipo de cambio ha subido, la moneda se ha depreciado. ¿Y cuál es el efecto, no? El efecto que va a generar eso es lo siguiente, mira, ve. ¿Qué pasó con las X y qué estaría pasando con las M? ¿No? ¿Qué son las X? ¿No te acuerdas? Las X eran las exportaciones y las M eran las importaciones. Las exportaciones, entonces, habrá sucedido, ya, obviamente que tú sabes que cuando el tipo de cambio sube, el favorecido es el ofertante, ¿no es así? ¿Y quién es el ofertante de divisas? El ofertante de divisas viene a ser el exportador. Entonces, yo debo de encontrar que este exportador, ¿sí? Este exportador prácticamente sale ganadazo, él está victorioso, él se favorece, ya, él se favorece. Y si se va a favorecer, obviamente las exportaciones habrán aumentado. ¿De acuerdo? Él es el favorecido. Claro, yo sé que ya hay clave, que ya lo tienes marcado. El importador, tú sabes que es el que se perjudica. Él no esperaba. ¿Por qué? Porque el importador es aquel que para comprar la producción del extranjero, ¿qué necesita? Comprar divisas. ¿De acuerdo? Y si esas divisas se han encarecido, como dice acá, no olvides que esto ocurre en un sistema flexible, pues ya en un tipo de cambio flexible de flotación limpia, donde todo lo maneja la oferta y la demanda. Entonces, si él se ha perjudicado, obviamente, ¿de acuerdo? Las importaciones van a caer, ¿sí? ¿Cuál es la clave para esta pregunta? El exportador se favorece. ¿Dónde está? Me dice letra D, ¿de acuerdo? Letra D. Esa es la respuesta para la pregunta número 77. ¿Qué más? 78. El mercado de divisas puede ser, me dice la pregunta, ¿de acuerdo? Y cuando me dice el mercado de divisas, ¿sabías tú que este mercado de divisas puede ser oficial? Este mercado de divisas puede ser paralelo, este mercado de divisas puede ser libre.
Es oficial cuando lo regula, ya cuando lo regula la máxima autoridad monetaria que tenemos en el Perú, llamado BCRP. Es paralelo, su nombre lo dice. ¿Por qué es paralelo? Porque es legal, ya existe, no lo regula el BCR, no regulado, ya no está regulado, pero ¿sabes qué? Es legal. ¿De acuerdo? Es legal. Y este libre es aquel que está determinado por la oferta y la demanda. ¿Sí? Por la oferta y la demanda. No tiene regulación. Ya no tiene regulación. Entonces, esa debería ser la respuesta. Oficial, paralelo y libre. 1, 2 y 5. La respuesta es letra B a la pregunta número 78. La pregunta número 79, ¿sí? 79. ¿Qué me dice la pregunta número 79? Dice, es un impuesto progresivo, ¿no? ¿Y qué es un impuesto progresivo? Fíjate, tú sabías que los progresivos van a ser aquellos impuestos que cuanto mayor es el ingreso, ¿de acuerdo? Que cuanto mayor es el ingreso, mayor es el porcentaje que hay que declarar, ¿no es así? ¿Cómo así, profe? El ingreso sube, la Y, el ingreso sube y también este porcentaje a declarar tiende a subir. Por eso, o sea, está bien, ¿no? Más va ganando, más va pagando, claro que sí. Por eso se dice que es el impuesto que reduce de alguna manera la desigualdad. Y al reducir la desigualdad, entonces estos son directos. ¿Y cuáles son los directos? Ah, ahí está, pues, ¿no? El impuesto a la renta, el impuesto predial, el impuesto de alcabala, está el impuesto al patrimonio vehicular. Entonces ahora la pregunta es, o la alternativa es saber cuál. La respuesta es A. ¿Por qué? Porque a los sueldos y salarios, justamente se aplica esta progresividad. Es el impuesto a la renta el que se paga. ¿Y qué es el impuesto a la renta? Un impuesto directo. ¿Estamos de acuerdo? Bacán, perfecto. Eso es en la pregunta número 79. La pregunta número 80. La pregunta número 80. La pregunta número 80 me dice, cuando el Banco Central de Reserva baja el encaje, ¿no? A ver, vamos a preguntarle, amigo, ¿se podrá acá? ¿Sí? Allá va acá. Porque eso es lo mismo. A ver, en la pregunta número 80, ya, la pregunta número 80, mira, ve, me habla del famoso encaje, ¿no? Las preguntas han venido bastante teóricas, ¿no? En este examen se temía un poco de repente la operatividad de las mismas. En los últimos repasos hacíamos bastante operatividad, hablamos de los intereses, hablamos del saldo del presupuesto, ¿no? Hablamos del tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, mayormente ha venido teórico y una de ellas es el encaje legal. Tú sabes que ese encaje legal, puede aumentar. Es un instrumento de política monetaria que el Banco Central de Reserva maneja. Y así como puede aumentar, ese encaje legal puede disminuir. No te olvides también que el encaje legal viene a ser el porcentaje de los depósitos que los bancos están obligados por el BCR a retener, a guardar. Y esto genera un efecto inverso en el mercado. ¿Cómo así? El encaje sube, por ejemplo, significa que se guarda más dinero y los bancos tienen menos masa monetaria para prestar, menos liquidez disponible, menos oferta monetaria. Inversa, siempre le decía eso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que si el encaje tiende a subir, ¿qué va a pasar con la masa monetaria? ¿No? ¿Qué va a pasar con la masa monetaria? Y aquí lo vamos a encontrar, ¿sí? Claro, probablemente estarás diciendo, la clave es esta, como lo hacías, ¿no? La masa monetaria, si el encaje sube, la masa monetaria baja.
Y si el encaje baja, esta masa monetaria tiende a ¿qué? A subir. ¿De acuerdo? Claro. ¿Cuál es la clave? A mí me dice, ¿cuál de los dos me está diciendo? Me dice, baja la tasa de encaje. Si baja la tasa de encaje, acá está la respuesta, caballero. Acá está la respuesta, señorita. La respuesta es la clave letra C. ¿De acuerdo? La clave es letra C. A ver, no, perdón, incrementa la tasa monetaria. Ah, bueno, no la había visto. La explicación está bien, la alternativa acá es letra A. Ya, no la había visto la clave. Letra A, aumenta la tasa, la masa monetaria. 81. Es un elemento de la empresa conformado por personas o empresas que proporcionan las maquinarias, la materia prima, los servicios, etcétera, para que esta empresa pueda justamente realizar sus actividades. Ajá. Entonces, vamos a ver acá. 81. Ya, 81. En 81 me han hablado de empresa. Ya, en la pregunta 81 me han hablado de la empresa. ¿Y qué me han dicho de la empresa, profe? De la empresa me han dicho, ya, de la empresa, mira lo que me han dicho. ¿Quién te proporciona? Ese término es clave ya. Porque si me dice proporciona, por algo se llama así. ¿Quién es? El proveedor, ¿de acuerdo? Aquí sí, la clave es letra C, ¿de acuerdo? Los proveedores, ¿sí? La clave es letra C, ¿estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Qué más? 82. Implica que una persona percibe que todas las necesidades no deben ser satisfechas con la misma urgencia. Palabra clave, urgencia. Si a mí me ha dicho urgencia, esa pregunta está relacionado con el término de las necesidades humanas. Ya, entonces, si es urgencia, ¿urgencia qué significa? Por ejemplo, urgente era para ti prepararte para este examen. Y yo te pregunto, incluso tú habías dejado muchas actividades de lado. Y la pregunta es, ¿y hoy la urgencia es la misma? No. ¿Ves qué pasó? Urgía y la urgencia luego cae. ¿Cómo se llama? Variable de intensidad. ¿Cuál es la clave para esta pregunta número 81? La clave para la pregunta 82, ¿di? 82. 82 es letra D. ¿De acuerdo? Letra D. Perfecto, 82. 83, ¿qué facilita esa pregunta número 83? ¿Por qué, Pancho Julio? Porque si no lo has hecho, ya tienes que hacer un suicidio virtual, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con el primer tema de economía, ¿ya? Cuando hacíamos repasos, ¿no? O la clase, en las diapositivas que se te proporcionaba, ahí ha ido la parte de los fines de la economía. Estos son fines. Y yo te invito, yo te emplazo a que tú revises ese material que te ha proporcionado tu academia, ¿no? Un material proporcionado por mi persona a la academia para que te lo brinde. Y tú te vas a dar cuenta que, caramba, vas a decir, sí, acá está, mira, ¿de cuál es? Siempre decía, fin práctico de la economía, promover el bienestar general, promover la satisfacción de las necesidades de todas las personas. Entonces, ¿cuál es la clave para esa pregunta número 83? La clave para la pregunta número 83, sí, 83, ¿sí? Mejorar el bienestar general, respuesta letra B, ¿de acuerdo? Ahora, la 84, mira, a ver, vamos por acá, por este lado, te digo, ¿por qué por este lado? Porque ahora viene el grupo de preguntas que se ha repetido en el área C, ¿no? Que se ha repetido en el área C. Si me acompañas, listo, vamos acá, ve. Mira, ve. A ver, nuestro amigo Ricardiño, encargado del equipo técnico aquí. Mira, la pregunta mientras yo voy leyendo dice para calcular el Producto Bruto Interno. ¿Recordaste? Esa es la pregunta del área C, ¿sí o no? Entonces, en esa pregunta del área C, ¿de acuerdo? En esa pregunta del área C, que es la misma, solo que la numeración cambia. Dice, para calcular el Producto Bruto Interno se toma en cuenta la variable exportación e importación, la balanza comercial. ¿Cuál es? Eso se llama método del gasto, creo haberte dicho, o de la demanda agregada. La respuesta es el 84, letra A. 84, letra A. 85 son principios del presupuesto público, lo tienes acá.
¿no? Sino que en el área C era 80. 85. ¿Cuál es la respuesta? Es equilibrio, exactitud y publicidad. 1, 2 y 5 para la pregunta 85, letra B. Ya, letra B, 85, letra B. 86. Son factores a tener en cuenta en la acuñación de las monedas. Acá lo tienes, ¿no? Acá lo tienes. ¿Cuáles son los factores? Soberanía, regalía, voluta, braciaje, tolerancia, etc. ¿Cómo se llama o cuál es la respuesta, profesor? La respuesta es 3, 4, 5, letra D. Ya, dado. Para la pregunta 86, dado. 3, 4, 5. Y me parece que nos acercamos a la pregunta 87, la última. Estructura de mercado donde existe un solo agente económico. Ahí lo tienes, ve. Puede ser un oferente, puede ser un demandante, pero es uno solo por el lado del mercado. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es monopolio unilateral. Clave en la pregunta 87, letra E, de enano, de examen, de éxito. Bien, muchachos, eso es todo por mi parte. Espero que haya hecho bien el examen. Yo estoy seguro que sí. Siempre encontré muchachos muy preparados en las aulas. Ese privilegio he tenido yo de encontrar alumnos como ustedes. Gracias, muchachos, por su atención y a esperar los resultados que yo sé que van a estar positivos. Siempre con actitud positiva. Muchas gracias también a la institución. Bueno, es el área de